cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. le quiero adorar. Hoy le quiero adorar. La belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. De mi Señor siempre resplandecerá. Sobre la tierra tú eres el Señor exaltado sobre todo Dios, sobre la tierra tú eres el Señor y exaltado sobre todo Dios. Yo te exalto. Yo te exalto, 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 oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, sobre mi vida.
sobre mi vida. Tú eres el Señor y exaltado sobre todo Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. Aleluya. Te exaltamos, Dios, te bendecimos. Solo tú eres el Señor de señores, ese Rey todopoderoso que has estado con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Que sigues luchando con nosotros, que sigues transformando nuestras vidas, que sigues ayudándonos en todas las cosas, que sigues proveyendo para nuestras dificultades, que sigues sustentándonos con la diestra de tu justicia, que sigues teniendo esa mano extendida para con nosotros cuando estamos caídos. Y aun cuando no estamos caídos, tú también estás allí, Señor. Gracias. Gracias por este año que ha pasado, por este nuevo año que ya comenzó, Señor, y que tú también has estado con nosotros hasta el día de hoy. Gracias. Por eso te bendecimos, Dios. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, siendo un pecador, te humillaste por mí, lo hiciste por amor, solo tú, Señor. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, inmenso es, profundo es, profundo es, solo tu amor. Viendo tu inmensidad y el poder de tu amor, y el poder de tu amor
solo puedo exclamar, solo puedo exclamar, solo tú, Señor. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, Inmenso es, profundo es. profundo es, solo tu amor.
Adórenle.
y me guiarás al fin. Y cuando en Sion Por siglos vi brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. maldad, Me libertó, mi Salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y Aleluya. 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 En verdad que nos sentimos agradecidos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia mostrada a lo largo de todo el año pasado, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia, por esa gracia que no merecemos, pero que tú nos das, Señor, porque tú eres amor. Te agradecemos de todo nuestro corazón que haya sido tan bueno. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. No queremos vivir lejos de ti ni de espaldas a ti, Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana rindiéndote el culto que tú te mereces. Queremos
Dios Todopoderoso, reconocer que necesitamos una palabra tuya, una palabra de dirección, una palabra de autoridad, una palabra que nos muestre el camino que tú quieres que andemos, Señor. Háblanos con claridad en esta mañana a través de tu siervo, Señor, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra como palabra tuya, Señor. Ayúdanos no solo a oírla, ayúdanos a recibirla, Señor, y a ponerla por obra, para que por ella podamos glorificarte a ti, Señor. En medio de un mundo que te da la espalda, nosotros queremos, Señor, vivir teniéndote en cuenta en nuestras vidas. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy, muy agradecido al Señor y tengo que reconocer que todo lo que soy, todo lo que tengo se lo debo a Él. Sin Él mi vida no tiene sentido. Sin Él no sabría dónde estaría, ni quiero saberlo. Me siento agradecido de estar en los caminos del Señor. Le voy a pedir, por favor, a los sugieres que pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda, que es también parte de nuestro culto al Señor. Porque realmente, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Quién de los dos va a orar? Usted mismo. Vamos a darle gracias a Dios por su provisión, porque Él ha sido bueno. A lo largo de todo el año 2018 nos ha sostenido y además de una manera generosa. Por eso tenemos que mostrarle también nuestra gratitud a Dios a la hora de ofrendar, para que su obra sea sostenida y podamos sostener todos los proyectos que tenemos en marcha. Pero sobre todo, aprovechemos para pedirle a Dios que si hay alguien que esté sin trabajo, algún hogar que no tenga lo suficiente, por favor, que Dios en este año pueda mostrar su amor y su misericordia como lo ha hecho en el año anterior. Adelante, hermano. Sí, Padre, una vez más, Señor, queremos agradecerte, Padre, la gratitud que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que podemos contar contigo, Señor. Gracias por la provisión, Señor, que tú a diario nos das, Padre, y que nos ha sostenido durante este año, Padre de la gloria. Permítanos, Señor, que podamos seguir, Señor, buscándote, que podamos seguir, Señor, recibiendo esa bendición que tú nos das. Y también te rogamos, Padre, para que tú, Señor, le abras puertas, Señor, a aquellos que de una u otra manera no han podido encontrar un trabajo, Señor, para poder sostener, Señor, para poder sostener su hogar, Señor. Y que seas tú, Señor, ayudándolos para que ellos puedan, Señor, vivir conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Te bendecimos, Señor, por todo lo amplio que eres tú, Señor, para cada uno de nosotros. Guárdanos y protégenos. Bendice esta ofrenda que vamos a levantar y multiplícala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. La verdad es que Dios ha sido tan bueno que aún en aquellos hogares en los que el trabajo faltó, no faltó el alimento ni faltó lo necesario para seguir adelante. Amén. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Hermanos, ¿están preparados para oír la palabra del Señor? Yo creo firmemente que cuando la palabra de Dios es predicada, Dios habla a su pueblo. Yo por eso cada vez que escucho un sermón estoy abierto a ver qué es lo que Dios quiere decirme. Y hoy tengo deseo, tengo necesidad de escuchar a Dios. Quiero que Dios me hable. Quiero tener en cuenta su palabra, porque sé que la palabra de Dios es buena para mi vida. Pastor Andrés, por favor, adelante. Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Se escucha bien?
Bienvenidos a todos nuevamente. No tenía algo de polvo en las gafas. Es una alegría, creo que cada uno de los pastores, de verles nuevamente el primer domingo de este año 2019. Yo no sé para ustedes, pero para mí el 2018 pasó volando. Eso pareciera como si hubiese sido ayer. Pero aquí estamos, en pie firme, para escuchar la palabra de Dios, para compartirla, para hacer la voluntad de Dios. Creo que este año 2019 también hay que hacer la voluntad de Dios. ¿O no? Creo que todos. Es bueno. Como es el primer mensaje del año, creo que es importante que cada uno de nosotros prestemos mucha atención, porque este mensaje es para cada uno de nosotros, para todos, incluso también para los niños. Y también los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, pero es un tema delicado, pero es bastante importante para nuestras vidas. Vamos a hablar de un pasaje que tiene en cuenta la historia de dos hermanos que se criaron en una buena familia, una familia que le daba buen testimonio, pero cuando se hicieron mayores, cuando se hicieron grandes, cada quien tiró por su lado y no siguieron los pasos del padre. ¿Se recuerdan? Los hijos de Samuel. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 3. Un pasaje que hemos estado meditando varias semanas y quería comenzar este año con este pasaje. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, nos ponemos en pie. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera orar? Poniendo este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, por has dejado nuestro alcance, porque en ella podemos ver una humildad y la justicia para nuestra vida, Señor. Bendiga a tu siervo, Señor, la poner, Señor. Y, Señor, que tú nos des las fuerzas, Señor, a nosotros, la palabra, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Bendice este tiempo, que amor está a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles de el abuso de autoridad, el abuso de poder. Saben, y me quiero centrar en un tema que está en la palabra de Dios, en este versículo que acabamos de leer, que los hijos de Samuel no siguieron sus caminos, se volvieron tras la avaricia y me voy a centrar en el soborno. Se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, casi una cadena, y se volvieron tras la avaricia. Yo quiero mostrar hoy las dos caras de la moneda. Por una parte, hay quienes sobornan y por otro lado, hay personas que se dejan sobornar. Pero la voluntad de Dios no es que nosotros ni nos dejemos sobornar ni que sobornemos, sino que seamos justos, seamos íntegros, seamos honestos. Amén. Y con la ayuda de Dios yo quiero compartir esto hoy con ustedes. ¿Todos saben lo que es el soborno? ¿Qué es el soborno? Dice el diccionario: ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es injusto o ilegal. Hay otra definición que puede que se aplique mejor: ofrecer algo a alguien para que no cumpla con una determinada obligación. No sé si ustedes han pensado, pero uno de los grandes males de esta sociedad es la corrupción, el soborno, la injusticia, el abuso de poder, el abuso de autoridad. ¿Cuántos de ustedes han sufrido ese abuso de autoridad en alguna vez? ¿Lo han sufrido? ¿Sí? No sé si todos, pero muchos hemos sufrido de este tipo de abuso por parte de las autoridades, especialmente en Latinoamérica. Yo vengo de
de uno de los países más hermosos del mundo, que, bueno, el mejor, digamos, que no es España, es Venezuela, evidentemente, ni Colombia, que dicen que las sucursales, eso es mentira. Vayan a Venezuela, ahora no, tenían que ir en los años 80. Ahora no, ahora les recomiendo que no vayan. Si quieren ponerse en la línea, sí, vayan. Cuando alguien tiene un puesto de autoridad o de relevancia, ¿verdad que a veces se aprovecha de su posición y para el beneficio suyo y la de los que los rodean? Si analizamos este pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos habla de los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, es decir, la justicia, inclinaban la balanza para quien le diera más dinerito. Fueron acusados de haber aceptado soborno y de amar de eso, de amar el dinero. Una vez vueltos a la avaricia, dieron rienda suelta a su pecado. Abusaron del privilegio que ellos tenían como sacerdotes, eran sacerdotes jueces deshonestos. Se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Pervertían la justicia en vez de seguir la justicia. ¿Verdad que hoy también hay personas como los hijos de Samuel que se dejan sobornar y pervierten el derecho o no? La sociedad que nos rodea, no sé si ustedes lo han pensado, casi está como bien visto el soborno. Casi está como bien visto el abuso de poder. Ya es normal, ya es cotidiano, ya es algo que uno vive con eso. Sobre todo, como decía, en Latinoamérica. Yo crecí en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, en Maracaibo, y ahí la corrupción, el abuso de poder, el soborno era el día a día, era el pan de cada día. Muy a menudo se ve como algo normal, porque a veces culturalmente se piensa que es algo que hay que hacer porque si no las cosas no funcionan. Yo recuerdo que la primera vez que yo me fui a sacar el pasaporte porque me iba a Estados Unidos, porque quería conseguir el sueño americano, el único que no pagaba, que no tenía que pagar, que no iba a pagar el pasaporte, era yo. Es decir, iba a hacer las cosas como se debían, pagar las tasas que eran, y resulta que ustedes no se pueden imaginar la cantidad de problemas que nosotros tuvimos porque mi padre no iba a pagar, no iba a sobornar a nadie. Y fue una odisea. Antes de entregármelo, le dijeron que se había perdido el pasaporte. Y hasta que se exaltó un poco, habló con quien tenía que hablar y gracias a Dios no pagamos y me dieron el pasaporte. Pero la mayoría de las personas nos veían como bichos raros, porque la mayoría habían sobornado a los funcionarios para que le dieran el pasaporte y claro, todo funciona más rápido. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a veces en Latinoamérica, si se va a hacer un papel y se paga un dinerito de más, funcionan las cosas, no como aquí. Gracias a Dios estamos en un país que de momento no se tiene que sobornar y no debemos sobornar. Hay un dicho popular que dice que por la plata baila el mono. Hay otros que dicen todos y cada una de las personas tienen su precio. ¿Han escuchado eso también? Todo se puede comprar. Para todo lo demás, hay cosas que no se pueden comprar, pero para todo lo demás existe Mastercard. Una propaganda que había muy famosa. Algunos políticos, policías, algunos jueces, abogados, quienes son responsables de administrar la justicia, a veces se dejan sobornar. Pervierten la justicia, como decía antes, por el que pague más. ¿Cuánta gente inocente no hay en las cárceles por esta razón? ¿Y cuántos culpables no están sueltos por esta razón? Yo recuerdo que en el bachillerato, cuando yo tenía 17 años, hace poquito, eso fue hace nada, yo tenía un profesor que estaba hecho polvo, hasta que una vez abrió su corazón y nos comentó el por qué él estaba tan deprimido y él estaba tan amargado. Resulta que él una vez estaba durmiendo en su casa y un borracho perdió el control del coche, de una camioneta, y estrelló la camioneta frente a su casa. Le pasó por encima a su hija. La asesinó, la mató. ¿Saben qué? Ese no era el problema.
El problema es que el asesino estaba suelto, porque en su momento pagó una cantidad buena de dinero al juez y estaba suelto. ¿Se imaginan cómo estaba ese padre? Destrozado, con la cara desencajada, hecho polvo, desanimado. Todo por culpa del abuso de poder, del soborno, del pervertir el derecho, del pervertir la justicia. Terrible. Uno de los casos más famosos de abuso de poder, del soborno, lo encontramos en el rey del pop. No sé si ustedes se recuerdan de Michael Jackson. Michael Jackson le gustaban los niños, le gustaban muchísimo los niños. Y él tuvo que pagar $20 millones para que un niño no dijera nada. Saltó a la palestra y dijo, no, sí, él abusó de mí. Pero de repente el caso dejó de sonar y resulta que Michael Jackson le pagó a la familia del niño $20 millones para que se callara. Y la familia, como era mucho dinero, claro, lo aceptó. ¿Se imaginan? Terrible. Si miramos a nuestro alrededor, ¿verdad que muchos padres abusan de la autoridad, abusan del poder con sus hijos? Y muchos hijos abusan de sus padres. Muchísimo. Muchos hijos se dejan sobornar para que los padres hagan lo que quieran. ¿Saben? Eso también pasa en la iglesia, por desgracia. El peor abuso de autoridad, el peor soborno que nos podemos encontrar es el religioso. No sé si ustedes han pensado y han analizado que también hay abuso religioso. Hay quienes son como los hijos de Samuel, teniendo esa posición de privilegio o autoridad, se dejan sobornar, cometen pecados terribles. Y ya no en la Iglesia Católica, que sabemos que hay muchos casos de abuso de niños, sino también en la Iglesia Evangélica, por desgracia. Muchos, y eso solo lo podemos echar un vistazo en internet, hay muchísimos sinvergüenzas que se aprovechan de la fe de las personas. Abusan de donde están y saben que los manipulan. Sobornan, se dejan sobornar y pervierten la justicia. Por eso muchas personas terminan endeudadas, muchas humilladas, muchos de ellos terminan abusados en todos los sentidos, destrozados, muy heridos y por desgracia se alejan de la voluntad de Dios y se alejan de Dios por esta causa. ¿Pero qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? ¿Creen ustedes que este abuso de poder, el soborno en específico, tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. ¿Saben por qué? Porque eso quería compartirlo con ustedes. Son tres cosas fundamentales. Lo primero que vamos a ver es que hay algunos que sobornan. Hay quienes sobornan. Porque tenemos, viendo estos ejemplos, tenemos claro que hay dos caras de la moneda. Primero hay quien soborna. Hay quienes sobornan. Muchos piensan que quien acepta el soborno es quien más culpa tiene, ¿verdad? Bueno, no, es que se dejó sobornar. Pero realmente si pensamos, no solo el que recibe el soborno, sino quien soborna es igual de culpable, ¿verdad? Porque los dos están cometiendo el mismo pecado, de la avaricia. Quienes sobornan siempre quieren salirse con la suya, siempre. No quieren respetar las reglas, ni seguir las normas, o salir ileso de las culpas. Saben, en el tiempo de Jesús, si analizamos la historia bíblica, en el tiempo de Jesús, los fariseos eran famosos en esto. Los fariseos, algunos sacerdotes, los escribas, muchos de ellos, eran quienes sobornaban a las personas. Aquellas personas que tenían que ser ejemplo para el pueblo. Aquellas personas que deberían impartir bien la justicia, que deberían hacer lo correcto. ¿Saben? Sobornaban al pueblo. Uno de los primeros casos de soborno, de abuso de autoridad,
Lo encontramos en la Biblia en Hechos, capítulo 6. No sé si ustedes se recuerdan a Esteban. Vamos a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Hechos, capítulo 6. En cierta ocasión hemos leído la historia de Esteban. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 6 a partir del versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿qué dice ahí el versículo 9? Se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. El versículo 11 que dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Unos de la sinagoga, los libertos, los de Cirene, Alejandría, Cilicia y los de Asia. Terrible. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de ángel. Sabían que no estaba diciendo mentira, pero unos sobornaron a los demás y fue muerto. Saben, en la palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel. Estaba construyendo el templo y en Esdras, capítulo 4, del 4 al 5, dice, pero el pueblo de la tierra donde ellos estaban haciendo esta construcción intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Dice el versículo 5 de Esdras 4, 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Terrible. Hay quienes sobornan. Y esto es terrible, porque trae consecuencias. ¿Saben? Satanás es especialista en sobornar a los demás. Satanás, no sé si se recuerdan que trató de sobornar a Jesús. ¿Se recuerdan? Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Trató de sobornar al mismo Jesús. Y si trató de sobornar al mismo Jesús, ¿no tratará de sobornarnos a nosotros? ¿O no? Aquí no, porque todos están firmes. Hoy en día, por desgracia, el diablo trata de sobornar cada día a cada uno de nosotros. Nos trata de sobornar con los deleites de este mundo. Por desgracia, algunos caen. Incluso dentro de la iglesia trata de sobornar a muchos cristianos para que no hagan la voluntad de Dios. Y saben, por desgracia a veces lo consigue. Somos tentados cada día a manipular a los demás, a manipular las situaciones y salirnos con la nuestra, porque es una forma también de sobornar. Cada uno de nosotros somos tentados a sobornar a otros para conseguir nuestros objetivos, para salirnos con la nuestra. Y por desgracia, no solo el diablo es experto en sobornar, sino hay algunos cristianos que sobornan a los demás para conseguir sus propios beneficios. Muchas veces pensamos que el soborno es solamente dinero o algo material, pero no es así. Algunos sobornan a otros para que no hagan lo correcto. ¿Conocen a alguien así? Muchos sobornan a otros para que no hagan la voluntad de Dios. Y esto es triste, pero sucede. No pasa nada. Otra vez al grupo de oración. Si Dios sabe, ¿no? Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué vamos a ir al grupo de oración? El estudio. Yo leo en casa y fuera. ¿Para qué nos vamos a
a tener una buena relación con Dios. No, déjenlo así. Después. Todo lo dejamos para después. Después, no pasa nada. Tenemos mucho tiempo. ¡Buah! Tenemos el año 2019 para hacer la voluntad de Dios. Hoy no, mañana. Y así poco a poco, unos sobornan a otros y se dejan contaminar y no hacen la voluntad de Dios. Muchos viven y viven. Como dice la canción, son el timonel de su propio barco. Y que nadie etiquete sus pasos. Hay personas que les encanta sobornar a otros. Y esto es una triste realidad. Y debemos meditar en estas cosas. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sobornamos a los demás? ¿Cómo somos nosotros? ¿Has sobornado alguna vez a alguien? No lo tienen que responder, porque eso se graba después. ¿Alguna vez has sobornado a alguien de alguna manera para que no haga la voluntad de Dios, para que no haga lo correcto? Ofrecer algo a alguien para que no cumpla con una determinada obligación es una de las definiciones del soborno. ¿Cómo quieres vivir este año 2019? Es bueno hacernos esta pregunta. ¿Sobornando a los demás para conseguir nuestros objetivos? ¿Sobornar a otros para saltarnos las reglas? ¿O realmente este 2019 que comienza, realmente sí vamos a hacer la voluntad de Dios? Debemos meditar en estas cosas, porque es bueno. Estamos comenzando el año, como decía el pastor, la libreta está nueva. Tenemos las hojas en blanco. Una libreta nueva. Y nosotros decidimos qué escribimos. Por un lado, hemos visto que hay personas que sobornan. Pero hay otro lado más grave, que es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Ya vimos que hay quienes sobornan y hay otros que se dejan sobornar. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Hay quienes se dejan sobornar y pervierten el derecho. Hay quienes son víctimas del soborno, hay otros que les encanta ser sobornados para justificar sus malos caminos y se dejan sobornar. Hay quienes por miedo al rechazo, por miedo a las consecuencias, se dejan sobornar. Hay quienes, por desgracia, como decía, se dejan sobornar y pervierten la justicia por amor al dinero, o por amor al poder, o simplemente por no hacer lo correcto. En este caso, para no hacer la voluntad de Dios, si es un cristiano. ¿Saben? El caso más famoso de soborno, ¿saben dónde lo tenemos? Que se dejó sobornar. Ya vimos que hay quienes sobornan, pero hay otros que se dejan sobornar. ¿Saben cuál es el caso más famoso que hay en la Biblia? El de Judas. Judas se dejó sobornar no por una casa con piscina, por un chalet en una buena zona, sino por unas cuantas piezas de plata. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, es muy curioso, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes, escuchen bien, y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Se fijan? Jesús, querían matar a Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas, terrible. Quienes tenían que dar buen testimonio querían matar a otros. Porque temían al pueblo. Y dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Entonces ellos se alegraron. ¡Uah! Al fin. Y convinieron en darle dinero. Se dejó sobornar. Dice, y él se comprometió, dijo, sí, señores, tranquilo que yo se los entrego. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Se imaginan? Judas se dejó sobornar.
¿Y nosotros? ¿Nos dejamos sobornar a veces? Hay otro pasaje que nos habla de... ¿Se recuerdan que cuando Jesús estaba en el concilio? Se aparecieron testigos falsos por todo sitio, hasta que justificaron a uno y bueno, sí, este es el que le vamos a creer y fuera, venga, hay que meterlo preso, hay que torturarlo y venga, crucificarlo. Muchos se dejaron sobornar como testigos falsos para que le dieran muerte a Jesús. ¿Te has dejado sobornar por alguien alguna vez? ¿En el 2018 te dejaste sobornar por alguien para no hacer la voluntad de Dios? Muchos se dejan sobornar, muchos aceptan el pecado y se dejan sobornar. Se dejan sobornar por la pereza a lo mejor, otros por el orgullo, otros se dejan sobornar por la falta de fe, o en la avaricia, o la envidia. Otros se dejan sobornar por la murmuración y dan rienda suelta a su desenfreno con la lengua, al chisme. Muchos se dejan sobornar en muchas ocasiones como Judas, por pocas piezas de plata, otros por un cacho de pan, o por el ambiente. Pero todas estas cosas tienen consecuencias, ¿saben? La palabra de Dios nos habla que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice Romanos. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, dice Deuteronomio. Terrible. Pervierten el derecho, es decir, inclinar la balanza para quien les conviene. Muchos sobornan, otros se dejan sobornar. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Aquellos que sobornan o aquellos que se dejan sobornar? ¿O aquellos del tercer punto de este mensaje? Cada uno de nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo queremos llegar a ser? ¿De los que sobornan? ¿De los que se dejan sobornar? ¿O de los justos? ¿Cuál creen ustedes que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Dejarnos sobornar? ¿Sobornar a otros? ¿O ser justos? Ser íntegros, ser honestos, ¿verdad? La voluntad de Dios como decíamos antes, es nuestra santificación. Pero el ser justo, el ser íntegro, el ser honesto, tiene que ver con las decisiones que tomamos. Si no queremos sobornar, pero tampoco queremos que nos sobornen, debemos tomar una decisión y esas decisiones las tomamos nosotros. La voluntad de Dios es que no nos dejemos sobornar, que no sobornemos, sino más bien que nosotros seamos justos. Dice Deuteronomio 16 que nosotros no debemos, dice, no tuerzas el derecho. Escuchen bien, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice el versículo 20 de Deuteronomio 16, la justicia seguirás para que vivas, para que heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 23 nos habla de que no perviertas el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que te ven y pervierten las palabras de los justos. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, dice la palabra de Dios. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ay, Dios. ¿Verdad que a veces no juzgamos con justo juicio a los demás? ¿Verdad que a veces juzgamos por las apariencias?
Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Se dejó Jesús sobornar? ¿Sobornó Jesús a alguien para que lo sacaran? No. Jesús no se dejó sobornar, se mantuvo íntegro, fiel, fue justo, fue íntegro hasta el final. La voluntad de Dios es que, aunque otros sean expertos en sobornar y otros se dejen sobornar, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros no hagamos esas cosas, sino que seamos justos, seamos íntegros y hagamos su voluntad. Dice en 1 Timoteo 6, dice, hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Es decir, luchar la buena batalla. Esforzarnos en el camino de la buena batalla de la fe. Toma, agarra, sujeta, echa mano de la vida eterna. Dice 1 Timoteo 6, versículo 12. A la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin defecto, sin mancha, que nos mantengamos íntegros, sin mácula ni reprensión, con una conducta irreprochable, intachable, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. La única manera de nosotros mantenernos firmes contra el soborno, de ni sobornar ni dejarnos sobornar, es ser justos, pegarnos a Dios, acercarnos cada día a Dios. Es imposible hacerlo solo. ¿Saben? Pedro y Juan los amenazaron. Trataron de sobornarlos, de amenazarlos. Los amenazaron. Si ustedes siguen comportándose como lo están haciendo, si ustedes siguen diciendo las cosas que están diciendo, no nos va a quedar más remedio que matarles. ¿Y saben qué dijeron ellos? No se dejaron sobornar. Ellos dijeron, da igual lo que nos hagan. Es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacer las cosas. No podemos dejar de ser cristianos. No podemos dejar de seguir a Jesús. Da igual el soborno que nos hagan, las amenazas, da igual. No podemos dejar. En este 2019 podemos decir lo mismo que Pedro y Juan. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, dice 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Y hasta aquí el mensaje. Queda de nuestra parte tomar una decisión. ¿Saben? Creo firmemente que este 2019 debemos definirnos. Este es el primer domingo del año y todos nos vemos, todos quisimos darle la gloria a Dios el primer domingo del año, pero ¿se mantendrá esto con el pasar del tiempo? ¿Las promesas que hiciste en diciembre las cumplirás este año? 2019 es un año de decisión. Debemos tomar una decisión. Debemos tomarnos en serio las cosas espirituales. Yo creo firmemente, creemos como pastores firmemente que debemos tomarnos en serio este año las cosas espirituales. Nuestra vida espiritual tiene importancia.
¿Lo saben? Nuestra condición espiritual tiene importancia. Nuestras metas espirituales tienen importancia. ¿Qué quieres conseguir este año? ¿Hasta dónde quieres llegar? Físicamente tendremos muchas metas y muchos proyectos y muchos anhelos y muchos deseos. Dentro de esos planes, dentro de ese anhelo, dentro de esos proyectos está Dios. ¿O te vas a dejar sobornar? ¿O vas a sobornar a otros para que sigan tus sueños? Debemos pensar en estas cosas. Hoy en la mañana, en la media hora de oración, todos casi decían exactamente lo mismo. Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó, Dios me sustentó, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Y es bueno, porque Dios es fiel. Dios es excesivamente fiel para con cada uno de nosotros. ¿Y nosotros? Ya no lo que fuimos, sino lo que seremos y lo que somos hoy. ¿Seremos fieles a Dios este 2019 o nos dejaremos sobornar? ¿O sobornaremos a otros para que no sean fieles? Mientras otros sobornan y otros se dejan sobornar, la voluntad de Dios es que nosotros seamos justos, seamos íntegros, seamos honestos para con Dios y para con los demás. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas este año. Que busquemos la santificación, que nos apartemos para Él. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponernos en pie. Y cada uno de nosotros, como decía antes, debemos tomar una firme decisión. ¿Saben? Hoy tomamos la Santa Cena. Pero no porque hoy sea Santa Cena, no porque hoy sea el primer domingo, no porque ya sea 2019. Vamos a hacer las cosas por emoción, como muchas veces las hacemos. O muchos lo hacen. Ayer, preparando el sermón, estaba solo y estuve tentado a fui tentado a dejarme sobornar por los quehaceres que tenía que hacer en casa. Por las muchas cosas. Y estuve una hora pensando, orando, y para allá, para acá, y que hago esto, que hago lo otro. No, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Dije, Dios mío, esto me supera, esto no puedo. Tengo tanta cosa que hacer que prefiero prefiero dejarlo todo. Y escogí la buena parte. Y meditaba en estas cosas. A veces tratamos, pero en nuestras fuerzas es imposible. Yo pedí auxilio a Dios para que me ayudara, porque me iba a dejar sobornar por los quehaceres. Pero escogí la buena parte. Y cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer en este 2019? A partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? Muchos le pidieron a los reyes juguetes nuevos, pero nosotros estamos aquí pidiéndole no a los reyes magos, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ayude a mantenernos firmes. Este 2019, yo quiero que no le echemos más la culpa al diablo. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo. Es que el diablo... Y en la mayoría de las ocasiones, el diablo está por allá escondido de nosotros. Y somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones. Tomemos la firme decisión hoy de no dejarnos más sobornar, ni de sobornar a otros, sino mantenernos firmes, seamos justos,
y honestos para con Dios. Yo quiero que alguien de manera breve ore a Dios y le pida que nos ayude en este 2019 a no dejarnos sobornar por las distracciones, que nos podamos concentrar realmente en quién nos ha salvado, en quién está en nuestras vidas. Que alguien en oración pida a Dios que nos ayude a no sobornar a otros. Que nosotros podamos mantenernos íntegros en los caminos de Dios y no fallarle. Alguien que ore. Padre del cielo, te damos gracias esta mañana, porque tú estás aquí con nosotros y te pedíamos que nos hablaras y has sido claro con nosotros. Quiere que estemos alerta y que agradecemos este aviso que nos das, Señor. Ayúdanos a ser sabios y tener en cuenta tu palabra. Ayúdanos a estar apercibidos, a saber cuando el diablo o cualquier persona nos quiera sobornar para apartarnos de ti, Señor. No permitas que eso ocurra. Pero si ocurre, si somos tentados, ayúdanos. Damos la fuerza necesaria para resistir cualquier tentación, Señor. Ayúdanos a perseverar en sus caminos, a que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Ayúdanos a que no seamos tropiezos para otros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Al principio de esta reunión y decíamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la comunión. Y este acto que nosotros celebramos una vez al mes tiene que ver con la comunión, con la coinonía. Tiene que ver con nuestra comunión con Dios y también nuestra comunión los unos con los otros. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos dando testimonio de que tenemos comunión con Dios. El pecado que antes nos separaba ya fue pagado en la cruz del Calvario. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo nos perdonó. Y ahora ya no andamos en el pecado nos enseñorea de nosotros. Porque no estamos bajo la ley de pecado y de muerte, sino bajo la gracia del Señor.
También cuando damos testimonio, cuando participamos de la Santa Cena, estamos dando testimonio de que tenemos comunión los unos con los otros. Por eso es importante de que, conforme a lo que la palabra de Dios enseña, nos tomemos un tiempo para reflexionar antes de participar, porque la invitación está hecha. Cristo nos invita, nos llama a la mesa. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, es una invitación a la comunión con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y esto se lo dice a la iglesia. Curiosamente, algunos han dejado a Cristo fuera de su vida. Si ese es tu caso, abre la puerta, porque el Señor promete: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, tendremos una perfecta comunión. Oremos en esta mañana, tomémonos un tiempo para reflexionar. Si hay algo que me separa de Dios, si hay algo que me separa de los hermanos, comprometámonos en esta mañana a dejarlo fuera de nuestras vidas, a echar fuera todo aquello que impida la perfecta comunión que Dios quiere para nosotros. Oremos al Señor, porque aquel que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice la palabra de Dios que juicio come y bebe para sí. Por tanto, es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. No dice que examines a quien tiene a tu lado, ni que el pastor examine a quienes deben participar de la comunión, sino que cada uno se examine a sí mismo. Tomémonos un tiempo. Cierra tus ojos y háblale al Señor. Dile: Señor, tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, que escudriñe mi corazón. Mira y ve si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa que no te agrade. Ayúdame, Señor, para apartar todo aquello que no sea conforme a tu voluntad en mi vida. Dile: quiero comenzar este año en perfecta comunión contigo y también en perfecta comunión con mis hermanos. Ahí donde estás, ora al Señor. Dios está aquí en esta mañana. Él ha preparado este tiempo, este lugar, para que nosotros nos pongamos a bien con Él y con los demás. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.
Santo eres en verdad. Aleluya. Voy a pedir por favor que los sugieres pasen por aquí. Les voy a pedir que ellos oren dando gracias al Señor por el pan y por el vino. En esta mañana damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia y por tu palabra, Señor. Ponemos delante de ti este pan y este vino que significa la conmemoración de tu muerte, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Padre, seguimos rogando, Señor, para que tú nos bendigas. Y especialmente, Señor, bendigas este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo expuesto por nuestros pecados en la cruz, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repartiendo el pan y el vino, ruego por favor que lo retengan en las manos, para que todos después podamos tomarlo juntos. ¿No se oye? ¿Sí? Sí se oye, ¿no? Bueno, decía, reténganlo en las manos para que todos podamos participar juntos, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo. Nuestros hermanos pasan a repartir el pan y el vino. Muy bien, vayan repartiendo. Mientras tanto, hermanos, quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda estos momentos de reflexión para hacerles un llamado a que todos y cada uno de nosotros aprovechemos este principio de año para tomar decisiones. ¿Me están diciendo que cambie la pila? Se va, ¿no? Bueno, pues anúlalo y cogemos este. Bien. Decía que aprovechemos la oportunidad que nos brinda este principio de año para que tomemos decisiones, pero asegurándonos que esas decisiones van en la línea de la voluntad de Dios. Porque ustedes saben que el tiempo pasa inexorable. Podríamos romper todos los relojes y el tiempo seguiría pasando. Cada día que pasa es un día menos que queda para que podamos presentarnos delante del Señor, delante de su presencia. Y nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras, porque ahí está escrito, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y los libros serán abiertos. Un día les voy a predicar o les voy a dar un estudio sobre los libros que hay en el cielo, los libros de Dios. Es un tema muy interesante. Pero allá está escrito todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos, hablamos e incluso pensamos. Queda poco para que el Señor Jesús venga. Vamos viendo cómo la maldad se desarrolla cada vez más rápidamente. El mundo se deteriora, pero a pasos agigantados. Y en cualquier momento puede sonar la trompeta y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y seremos arrebatados para estar en las nubes con el Señor. Y antes de participar de las bodas del Cordero, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. La pregunta que todos nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿estoy preparado para ese momento? Si el Señor me llamara ahora,
Porque esa es otra. Ustedes saben que no es necesario esperar al arrebatamiento para que Dios nos llame a su presencia. Todos los días hay personas que no abren sus ojos. Todos los días hay personas que son llamadas a la presencia de Dios, personas que no pensaban que les iba a llegar la hora tan pronto. Si el Señor nos llamara ahora, ¿estaríamos listos? ¿Estaríamos preparados? La palabra de Dios dice en Amós capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios que conocemos las sagradas Escrituras, debiéramos siempre estar preparados. Pero si Dios nos llama, nos encontrará ocupados en sus cosas o en las cosas del mundo. Y cuando digo las cosas del mundo no me refiero a las cosas normales que tenemos que hacer en el mundo, porque estamos en el mundo. El Señor no oró para que nosotros fuéramos quitados del mundo, sino para que fuéramos guardados del mal. Y a eso es a lo que me refiero. Nos encontrará ocupado en sus cosas o en cosas que no son de la voluntad de Dios. Hay cosas que son buenas, pero inoportunas. Un día yo les prediqué sobre la oración inoportuna, porque hasta la oración es inoportuna en algunos momentos. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para avanzar. Hay un tiempo para estar en fiesta y hay un tiempo para estar con el Señor. Hay un tiempo para estar en familia y hay un tiempo para orar. Hay un tiempo para cada cosa. Dios quiera que el Señor nos dé sabiduría para saber discernir cuándo es el momento de qué. Y no sea que cuando sea el momento de llegar a la presencia de Dios nos coja donde no debemos estar. Yo quiero exhortarles, hermanos, a que permanezcan firmes y fieles al Señor. Porque es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Que este 2019 sea un año en el que seamos entendidos en los tiempos. El rey David tenía 200 príncipes entre su ejército. 200 príncipes entendidos en los tiempos. Príncipes que le aconsejaban cuándo era el momento de qué y cuándo no era el momento de algo. Ojalá nosotros, que no tenemos esos 200 príncipes, pero tenemos uno, el príncipe de todos los príncipes. Ojalá nosotros también seamos sabios a la hora de saber cuándo es el tiempo de cada cosa. Porque hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de guardar silencio. Y hay un tiempo de trabajar y hay un tiempo de descansar. Y hay un tiempo para nosotros y hay un tiempo para Dios. Dios quiera que seamos entendidos en esto. Que a lo largo de este año 2019 podamos estar más cerca de la voluntad de Dios. Más listos, más preparados para cuando sea la hora de tener que rendir cuentas delante de Dios. Todos conocen la Escritura. La mayoría de vosotros ya lleváis años en el Señor Jesús, en la fe. Y ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Solo que muchas veces no le dan la importancia que deben darle. Quiera Dios que este año todos le demos la importancia debida a la debida obediencia a Dios. Por nuestro bien, por nuestro futuro eterno,
Porque ¿de qué habrá valido todo el esfuerzo de toda nuestra vida si al final no aprobamos? Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, segundo capítulo, verso 15. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aunque es una palabra escrita para pastores, para un pastor como era Timoteo, es una palabra que yo quisiera aplicársela a todos y cada uno de ustedes en esta mañana también. Prepárate, porque estaremos delante de Dios y es necesario. Sinceramente, les amamos. Por eso nos esforzamos cada día en procurar ser de testimonio para ustedes. Nos esforzamos en preparar estudios, sermones, porque les amamos y deseamos lo mejor para ustedes. Y no queremos que ninguno se pierda. Queremos que todos estén listos cuando llegue el momento. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio, Mateo capítulo 26 y también en 1 Corintios 23, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que en memoria del sacrificio de Cristo y conforme a sus enseñanzas participamos del pan con gratitud. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de vuestros pecados. Participemos todos de este vino, símbolo de la sangre de Cristo. Bendito sea, Señor. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque nos has dejado una palabra hermosa que podemos meditar y por ella conocemos de tu voluntad para nuestras vidas. Queremos rogarte, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tenerla en cuenta, a practicarla. Ayúdanos para que lo que nos has hablado en esta mañana no lo olvidemos con facilidad, para que seamos conscientes de nuestra responsabilidad delante de ti. Ayúdanos. Te damos gracias porque el mayor problema que había en nuestras vidas ha sido quitado, que era el pecado que había sobre nosotros. Tú nos has limpiado de todo pecado enviando a tu propio Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque ahora podemos tener comunión íntima contigo, Señor. Ayúdanos para que esa comunión sea una comunión real. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien que quiera